Excelentes días, tardes o noches, el maestro José Enrique Mota al habla y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante denominado los números racionales. Vamos a ver para qué se utilizan, para qué se usan y evidentemente cuál es su importancia dentro de las matemáticas. Así que mucha atención y vamos. En un inicio, los números con lo que hemos trabajado toda la vida, que son este pequeño conjunto aquí, que se denomina n, esos son los números naturales. Se denominan naturales porque con ellos es que podemos contar todos de forma natural. Estos son los primeros números que nos enseñan a nosotros y conforman el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. Existe un debate dentro de la comunidad matemática acerca de si el cero es o no un natural. Por lo tanto, por ahora vamos a decir que no lo es un natural. Entonces, este conjunto funciona muy bien para la suma y funciona muy bien para la multiplicación. Sin embargo, para la resta y la división no funciona, no siempre se aplica que si yo resto dos números naturales, el resultado pertenezca dentro de los naturales. Lo mismo que si yo divido dos números naturales, no siempre se aplica que el resultado esté dentro de los naturales. Es por tanto que se decide ampliar este conjunto y ahora sí aparecen los números enteros que se denominan o utilizan la letra Z para representarlo. Estos, aparte de incluir a los naturales o los valores positivos, deciden incluir también a los opuestos de estos, es decir, los mismos naturales pero con un signo de menos y reciben el nombre de negativo, negativo 12, negativo 6, negativo 127 y además desean incluir otro elemento como que para acabar por fin la discusión y dentro de este encontramos al cero como elemento neutro de la suma y de la resta y como parte central dentro de la recta numérica. Hasta aquí todo iba bien, ya que los enteros funcionan perfectamente para la suma, también funcionan perfectamente para la multiplicación y para la resta. Sin embargo, los enteros tenían una pequeña debilidad. La debilidad consistía en que no siempre cuando yo dividía dos números enteros, el resultado me daba un número entero. Por ejemplo, si yo divido 6 entre 2, eso me va a dar 3 y 3 evidentemente pertenece al conjunto de los números enteros. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo un caso contrario? ¿Qué pasa si yo tengo 2 entre 6? Ya con ese la historia era completamente diferente. Entonces, se decide a crear un nuevo conjunto numérico que me incluya esos elementos que quedan fuera de los números enteros. Es por eso que se decide crear un nuevo universo conformado por elementos que sean naturales, los mismos negativos, el cero, y evidentemente estas pequeñas expresiones algebraicas que más tarde nosotros vamos a ver cómo se llaman, ya les adelanto que son las fracciones y los decimales, y este nuevo superconjunto decidió llamarse el conjunto de los números racionales. Racional es porque viene de la palabra de razón, una cosa partido otra cosa. Se utiliza mucho hace mucho el uso de las fracciones. Y por tanto, esta es la definición formal del conjunto de los racionales. Un conjunto que acopla a los elementos que son positivos, también son negativos, pero más formalmente a los elementos A entre B, dado que A pertenece a los enteros y B también pertenece a los enteros. Entonces, como les había mencionado, este conjunto utiliza las fracciones. Las fracciones propiamente dicho son estos elementos que nosotros estamos viendo aquí, que no son más que divisiones, dividir un número entre otro número. Entonces, todo eso en conjunto son los que forman las fracciones. La mayoría de ustedes ya las conoce. Recuerdo que hay fracciones propias e impropias. Tengo videos en mi canal sobre ese tema. Aparte de eso, también tenemos los decimales. Los decimales que son bastante utilizados y que son unos números que nosotros vimos bastante en cursos anteriores. Coloqué esta imagen para que vean cómo se utilizan los decimales en la vida diaria. La mayoría de artículos de supermercado, así como la gasolina, utilizan números decimales. Entonces, hay una estrecha relación entre una fracción y un decimal.
Básicamente, una fracción se puede convertir en un decimal y también viceversa. Un decimal se puede convertir en fracción. Pero para lo que nos importa o para los que nos concierne es ver la transformación de una fracción a un decimal. Recordemos que las fracciones son de esta forma, un elemento A entre un elemento B. Entonces, para yo transformar, por así decirlo, este elemento en un decimal, yo simplemente tengo que dividir el elemento A entre el elemento B. Bien, entonces eso es lo único que tengo que hacer para transformar en decimal. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo varias fracciones. Aquí tengo 2/5, 3/4, 1/9 y 7/6. Si ustedes se fijan, tres de estas fracciones son propias. Se le llama propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Si ustedes se fijan, cumple siempre con esa regla. Y hay una fracción impropia, que es todo lo contrario, es cuando el numerador es más grande que el denominador. Entonces, vamos a transformar esas cuatro fracciones en decimales. Para eso, primero le vamos a asignar valores para no confundirnos. Este es 1, este es 2, este es 3 y este será 4. Entonces, cada una de esas fracciones la vamos a transformar. Entonces, vamos a empezar a transformar a 1. La primera que tengo es 2/5. Pues entonces yo hago la misma división que me he sabido hacer toda la vida. Coloco un 2 y coloco un 5. A priori, muchos de ustedes dirán, pero 2 entre 5 no se puede. Pues entonces aquí le vamos a enseñar que sí se puede. Cuando usted tenga un número más pequeño que el divisor, lo primero que hay que hacer es colocar 0 punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número y lo divido entre uno que es mucho más grande, evidentemente el resultado va a estar obligatoriamente dentro de los valores decimales. Y siempre se le coloca 0 punto para yo tener la facultad de colocar los ceros, tantos ceros como así me sean convenientes. Cuando ya coloco el 0 punto, ya tengo derecho a colocar un 0 o varios ceros. En este caso solamente necesito uno. Lo coloco aquí y veo que la operación, que antes era un 2 entre 5, ahora se me transforma en un 20 entre 5. Pero ese 0, ¿por qué puedo ponerlo? Bueno, porque utilicé el 0 punto. Y el 0 punto me indica que ya yo puedo colocar los ceros que yo considere conveniente. Entonces, ahora sí divido de forma normal. 20 entre 5. Voy a buscar un número que multiplicado por 5 se me acerque o me dé igual a 20. Naturalmente, el único valor que me cumple con esos requisitos es 4. 4 por 5, 20. Coloco 20 debajo de 20, paso la raya y resto. Esta partecita es muy importante. Recordemos que cada vez que usted multiplique esos dos elementos, el resultado tiene que colocarse aquí debajo y siempre hay que restar. Bien, entonces 20 menos 20 evidentemente son 0. Me fijo, ya no tengo más elementos aquí arriba, por lo tanto, aquí también me dio 0, por lo tanto, ya no tengo que hacer más nada. Entonces cancelo la división. Entonces, el resultado de dividir 2 entre 5 me dio 0.40. Aquí debajo de esa L media larga, básicamente, es donde se va a colocar el resultado. Y así fácilmente nosotros resolvimos esta operación. Vamos a trabajar con la siguiente. La siguiente fracción es esta, 3/4. Vamos a colocarla aquí. 3 partido 4. Tengo el mismo caso, tengo un número mucho más pequeño que este valor. Entonces siempre se comienza con 0 punto. Bien, después de que yo coloco este 0 punto, ya yo tengo el derecho de colocar tantos ceros como considere conveniente. Voy a colocar solamente un 0. ¿Por qué coloco un 0? Bueno, porque ya la operación se me transforma en un 30. Y 30 sí es divisible entre 4. O puedo dividirlo entre 4 de forma normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo, divido como toda la vida. Busco un número que multiplicado con ese 4 se me acerque o me dé igual a 30. El único número que me cumple con esos requisitos es el 7. ¿Por qué no puedo utilizar el 8, por ejemplo? Bueno, porque con el 8 me daría 32 y se me pasaría. ¿Puedo utilizar el 6, profesor? Sí, lo puedo utilizar, pero recordemos que necesito un valor que se me acerque
en la medida de lo posible, lo mayor, necesito a alguien que se acerque lo máximo posible al número en cuestión. Entonces, 7 por 4, evidentemente son 28. Vamos a colocar aquí. Paso la raya y resto. Muy importante, siempre hay que restar. Entonces, resto esta parte con esta parte. 30 menos 28. Evidentemente, me tiene que dar 2. Bien. A priori, la división se podría haber acabado aquí. Pero me fijo, yo ya coloqué el punto. Y ya he dicho que si coloco el punto, puedo colocar tantos ceros como considere conveniente. Yo voy a colocar otro cero. Y nueva vez tengo ahora 20 entre 4, que sí es divisible. Entonces, necesito un número que multiplicado con 4 se me acerque o me dé igual a 20. Bueno, en ese caso el único valor que me cumple con ese requisito es 5. Por la cuestión de que 5 por 4 me da exactamente 20. Paso la raya y resto. Evidentemente, ya aquí no hay mucho que hacer. 20 menos 20 evidentemente son 0. Termino aquí. ¿Por qué termino aquí? Bueno, porque ya no tengo más valores para dividir y aquí ya me dio 0. El fin de toda división evidentemente es llevar a 0. Bien, para que el resultado aquí me dé lo más exacto posible. ¿Por qué seguir dividiendo? Porque recuérdese que el fin es llegar a 0 y mientras más veces usted divida o mientras más siga operando, más llega a esa probabilidad. Claro, no todas las fracciones cumplen con eso y hay algunos en donde seguir dividiendo es prácticamente inútil. Pero no nos desviemos del tema, vimos que el resultado aquí me dio 0.75 y ya sabemos que 3 cuartos, que es esta fracción que tengo aquí originalmente, se puede transformar de forma decimal en 0.75, muy importante. Vamos ahora a resolver el 3. Resolver el 3 es un noveno. Vamos a colocar aquí un noveno. Vamos a borrar esta parte. Aquí coloco el 1 y aquí coloco el 9. Evidentemente va a pasar lo mismo de siempre. Este valor es más pequeño que este. Y con lo primero que tengo que empezar es con un 0 punto. Si coloco 0 puntos, ya yo puedo colocar los ceros que considere conveniente. Por lo tanto, voy a colocar un solo 0, porque por ahora es lo único que necesito. Entonces, la división se me transforma en un 10 entre 9. ¿Qué tengo que hacer? Dividir como toda la vida, 10 entre 9. Voy a buscar un número que multiplicado con ese 9 se me acerque o me dé igual a 10. El único número que me cumple con ese requisito es 1. 1 por 9 me da 9. Paso la raya y resto. 10 menos 9 evidentemente son 1. Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir dividiendo para que vean algo bastante interesante. Supongamos que yo agregue ahora otro 0. 10 entre 9, evidentemente tengo lo del inicio, vuelvo y coloco el 1, vuelvo y coloco el 9. Resto, siempre resto y coloco el 1. Miren qué curioso, ya que tengo aquí la misma operación 10 entre 9, perdón, 10 menos 9, pero aquí también tengo la misma operación 10 entre 9. Y si quiero seguir dividiendo, vuelvo y agrego el 0, agrego el 1, agrego el 9, resto y va a volver y me va a dar 1. Y esto se me va a repetir hasta un ciclo infinito. Es decir, el resultado de yo dividir 1 entre 9 o de convertir 1 entre 9 en una fracción me va a dar una especie de decimal que no tiene fin, ya que voy a empezar en 0.111 punto hasta el infinito. Y ese decimal de cursos anteriores sabemos perfectamente cómo se llama. Ese decimal se denomina o se llama un decimal periódico. Periódico porque viene de periodo, es decir, algo que se repite, que tiene un ciclo de repetición. En este caso el periodo es de 1, ya que siempre se repite el 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Pero hay una forma más inteligente de colocarlo. Si yo no quiero colocar todos esos 1, 1, 1, yo coloco simplemente el 0 punto y en el periodo de repetición, que es el 1, coloco esta pequeña rayita ahí arriba. Bien, eso me hace denotar que ese 1 tiene un ciclo periódico de repetición. Bien, entonces, dicho sea de paso, vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos ahora a terminar de resolver con esta partecita. Utilizamos ahora el 7 sexto, que es la fracción
impropia. Entonces lo colocamos aquí, partido 7, partido 6. Entonces, si ustedes se fijan, yo sí puedo empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí tengo este valor es más grande que este. Aquí empiezo a dividir de forma normal. Y esa es la característica que tienen las fracciones que son impropias, que puedo empezar a trabajar directamente. Es decir, no tengo que colocar un 0 punto. Entonces, voy y empiezo y trabajo de forma normal. 7 entre 6. Voy a buscar un número que multiplicado con ese 6 se me acerque o me dé igual a 7. Evidentemente, el único que cumple con esos requisitos es el 1. 1 por 6 me va a dar 6. Paso la raya y resto. 7 menos 6 evidentemente son 1. Ahora bien, quiero seguir dividiendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí voy a hacer uso del punto. Bien, pero ¿por qué no 0 punto? Bueno, 0 punto es para cuando yo inicio con un valor más pequeño que el divisor. En este caso, cosa que no es este caso, porque yo empecé con un valor que era más grande que el divisor. Yo sé, en este caso simplemente coloco un punto. Y eso es algo propio de las fracciones impropias, valga la redundancia, que cuando yo la quiero transformar en decimales, solamente tengo que añadirle un punto cuando quiero hacer uso del decimal. Entonces, con ese punto ya yo puedo agregar los ceros que considere pertinente. Coloco aquí un 0. 10 entre 6, evidentemente voy a buscar un número que multiplicado con 6 se me acerque o me dé igual a 10. Ese evidentemente es el 1. No puedo seleccionar el 2 porque me daría 12 y se pasa. 1 por 6 da 6. Paso la raya y resto. 10 menos 6 evidentemente da 4. Bien, si quiero puedo seguir dividiendo, agregando otro 0 aquí. Y sigo con lo mismo. 4 entre 6. Busco un número que multiplicado con 6. Perdón, 40. Busco un número que multiplicado con 6 se me acerque o me dé igual a 40. Evidentemente el único valor que cumple con ese requisito es el mismo 6. Bien, 6 por 6 en dado caso me dará 36. Paso la raya y resto. Entonces, déjame colocarlo, déjame borrar esta parte. Aquí no, pasa este. Se agrega y déjame colocarlo aquí. Bien, para verlo mejor. Entonces aquí tengo un 40 menos el 36. Paso la raya y resto. 40 menos 36 evidentemente me va a dar 4. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, mire, yo vuelvo a agregar un 4 y vuelvo a tener lo mismo. 40 entre 6. Evidentemente eso me va a volver a dar a 6. 6 por 6 da 36 otra vez. Paso la raya, resto y me va a volver a dar 4. Y vuelvo y agrego el 0 y vuelvo y agrego el 6. Y voy a entrar ahora en un ciclo de repetición. Voy a volver a poner 36, vuelvo a restar y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Este decimal, que es un tanto diferente porque si usted se fija, aquí empezó normal. Aquí también, pero aquí empezó con un periodo de repetición. Eso me va a dar 6, 6, 6, 6, 6 hasta el infinito. Pero ¿qué pasa? Este decimal, recordemos que tiene una parte entera normal, tiene una parte antes del periodo que recibe el nombre, justamente ese nombre, el anteperiodo, y luego viene un periodo de repetición de 6, 6, 6, punto, 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 hasta el infinito. Ese decimal recibe el nombre de decimal periódico mixto. Mixto, evidentemente, porque tiene una parte que es periódica, que es el 6, pero tiene una parte que no es periódica, que es el 1. Bien, entonces, antes del periodo de repetición, yo tengo una parte fija, que no es de repetición, que es exacta. Entonces, ese es otro decimal que nosotros tenemos que conocer. Evidentemente, si quiero, no lo voy a colocar todo así, el 1.666 hasta el infinito. No, yo simplemente colocaré la parte normal, colocaré el punto, colocaré el anteperiodo, que esa es la cifra que va antes del periodo, su nombre así lo indica. Y evidentemente el 6 le colocaré ese pequeño gorrito hasta ahí, o esa pequeña rayita. Con eso denoto que el periodo de repetición inicia en 6.